Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. En la lista diaria de canciones en Spotify Japón, Who se ubicó en el número 4. Spotify Reino Unido número 101. Spotify España lugar número 118. Spotify Argentina puesto número 100. Canadá lugar número 73. Spotify Estados Unidos lugar número 17. Spotify Corea lugar número 1 y Spotify Global lugar número 9. Sigamos reproduciendo Who en todas sus versiones para que no abandone los top 10 de Spotify Global. Apoyemos a nuestro querido Jimin. Who ha superado los 8 millones de reproducciones en la aplicación Pandora, en todas sus versiones y ha alcanzado más de 800.000 búsquedas en la aplicación Shazam. Who fue la canción de K-pop más reproducida en Spotify a nivel mundial en 2024 y Muse es el álbum de K-pop más reproducido en Spotify lanzado este 2024. Felicitaciones Jimin por todos tus logros. Mereces aún más. Sigamos reproduciendo Who. Esta semana es crucial en la lista Billboard Hot 100, fans de Estados Unidos y Puerto Rico, pido una vez más su apoyo a Jimin, esta semana que viene, es la 20 y si Who llega a posicionarse en los top 50 sería eliminada de la lista. Who puede estar un tiempo más en los Hot 100. Jimin lo merece. Vota por Jimin en los Pure Charts Awards de Francia diariamente, vota en todas las categorías para que sea válido. El documental de Jimin, Diario de Producción de Jimin, será transmitido el 14 de diciembre a las 21 horas, por la televisión japonesa TBS Canal 1. Seven en Spotify Global se ubicó en el puesto número 91. Continuamos escuchando las canciones de Jungkook en las diferentes plataformas musicales. Recuerda la meta en Spotify, 3 de al billón de reproducciones. Jungkook fue el solista de K-pop más reproducido por segundo año consecutivo en Spotify a nivel mundial este 2024. Así Jungkook es coronado oficialmente como el solista de K-pop más reproducido a nivel mundial en 2024 en YouTube, Apple Music y Spotify. Felicitaciones Jungkook. NME informó que el documental en solitario de Jungkook, I Am Still, ha recaudado $18,5 millones a nivel mundial, estableciendo un récord como el evento de cine musical más taquillero de 2024 y la película más taquillera de un artista solista asiático en la historia, con 1,3 millones de espectadores hasta la fecha. Felicidades Jungkook. Las mejores canciones de K-pop del año a nivel mundial en Spotify, Jungkook marcó presencia. En primer lugar, Who. Número 2 Seven. Número 3 Standing Next to You. Número 8 Like Crazy. Número 9 3D. Jimin y Jungkook los solistas más exitosos del K-pop. Diario militar Jungkook. Desayunaron. Arroz, sopa ligera de mejillones, salteado de ternera con champiñones, ensalada de hojas de perilla marinadas y kimchi. Almorzaron. Arroz al estilo curry makani indio, wrap de pollo tipo tortilla, sopa de huevo y cebolla verde, yogur con topping, kimchi de rábano y mandarina. Cenaron. Arroz, estofado de soja,
carne de cerdo salteada en salsa picante de gochujang, variedad de hojas frescas para envolver, pasta de soja con caracoles, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, menos 4 grados Celsius bajo cero, mayormente despejado. En la tarde, 4 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 5 grados Celsius, nublado. Sigue la tensión en Corea del Sur, después del intento del presidente de implementar la ley marcial. La asamblea busca un impeachment, que es una acusación para destituir del cargo al presidente Yoon. Se rumoreó que si la acusación fracasara, el presidente Yoon Suk-yeol decretaría por segunda vez la ley marcial. Ante esto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de más alto rango del ejército surcoreano, anunció públicamente: no hay razón para preocuparse por una segunda declaración de la ley marcial. General Park Jong-kwen dice que rechazaría otra orden del presidente de imponer la ley marcial. Mientras los ciudadanos siguen protestando en las calles para que renuncie Yoon Suk-yeol. Seguiré informando todo lo que pase. Hasta el momento hay que mantener la calma y desear que todo esto termine y vuelva la estabilidad política a Corea, por el bien de nuestros muchachos y por todos los ciudadanos surcoreanos. ¿Sabías que? Un año cumple este tuit de la mayor anti del Jikook, conocida como la dinosaurio, le contestó a otra la siguiente pregunta. Dicen que el sistema de compañeros les permitirá entrenar juntos durante los 18 meses, así que ese no es el caso. Dinosaurio contestó: LOL, el ejército de Corea no es una luna de miel como los Jikookers lo hacen parecer. Esa cosa de los amigos siempre se usa para asegurar las fechas libres porque, de lo contrario, el próximo alistamiento será en 2024 y, en segundo lugar, el despliegue ocurrirá después de 5 semanas. Así que solo hay que esperar y ver cómo se desarrollan las cosas. Bueno, pasaron 5 semanas y casi 12 meses. Jimin y Jungkook siguen juntos haciendo el servicio militar. Así mienten las tecucas. Muchas aquella vez decían que ambos estarían juntos solo por el entrenamiento básico, pero era completamente falso. Yo siempre informé que ellos continuarían juntos hasta que les den de baja. El buddy system es inquebrantable. Ambos postularon y solicitaron alistarse con el otro. Jungkook tuvo que completar el formulario con el nombre y antecedentes personales de Jimin para postular al buddy system y Jimin tuvo que hacer lo mismo con Jungkook. Por eso cuando sale cada cierto tiempo que Jimin y Jungkook están en unidades distintas, es completamente falso. Aunque Jungkook esté en la cocina y Jimin de artillero, si se va uno, se va el otro, porque así funciona el buddy system. Por eso no crean esos rumores. Cuando postulas lo haces solo una vez y no puedes cambiarte de unidad si no vas con tu compañero. Casi un año desde que ambos se fueron juntos y son los que más rumores malintencionados han recibido, y sabemos de dónde provienen. Ellas creen que inventando historias, van a cambiar la realidad. Aunque les duela y se retuerzan, ellos siguen y seguirán juntos hasta que les den de alta el 11 de junio de 2025. Ahora ya lo sabes. Un año ha pasado desde que se confirmó que Jimin y Jungkook irían juntos al servicio militar, llamado Buddy System o Dongbanidae, como se pronuncia en coreano. Cuando salió el comunicado, recuerdo haber llorado de la emoción, porque esa confirmación fue que ambos no se separarían y enfrentarían juntos, como siempre, esta etapa dura de sus vidas. Agradezco mucho que ambos, sin importar la opinión del resto, hayan decidido irse juntos. Hoy Nam escribió en Bevers y dijo entre otras cosas que se siente solo y extraña mucho a las fans y yo creo que también su vida. Mucha fuerza para Nam estos últimos 6 meses. Nam dijo que la soledad persiste. Creo que Jimin y Jungkook al irse juntos están enfrentando esos miedos y fantasmas que vienen cuando se está encerrado haciendo algo impuesto. El servicio militar es duro, no es color de rosas, es cambiar sus vidas radicalmente por 1 año y medio, trabajando en algo que ellos no desean. Estar con personas desconocidas. Debe ser fuerte y muy duro. Pero cuando se enfrenta esto con un compañero al lado, todo se suaviza, porque como ellos mismos dijeron, que serían un gran apoyo, que incluso eso prevalece más, si llegasen a discutir. 싸우는 거 걱정 절대 안 되고. 나도 안 돼. 가서 오히려 의지가 진짜 많이 될 것 같아. 나도. Estos casi 12 meses en el servicio militar, seguramente han sido difíciles, pero creo que también de aprendizaje y conocer personas nuevas. Por lo que se ve, ellos son respetados ahí dentro y eso es tranquilizador por un lado.
Sus escasas actualizaciones hacen ver que la adaptación ha sido difícil, pero tenerse ha sido un plus. Porque tener una cara conocida y querida dentro de ese ambiente debe ser el mejor consuelo. ¿Sabías que Jimin y Jungkook son los primeros idols en hacer el servicio militar bajo el sistema de amigos? Jikook marcando precedentes de lo que es la amistad, compañerismo y el cariño, porque ambos no podían estar separados 18 meses. Día 188. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.